El espacio social de los cuerpos. En el Renacimiento había hecho emerger el individuo, quebrando las solidaridades comunitarias y corporativas, usando su razón crítica frente a las tradiciones. La Ilustración sumó a esta emergencia la reivindicación igualitaria. El siglo XX ha hecho cargar al individuo autónomo como un cuerpo singular. El precio de esta evolución ha sido el aumento de la soledad. La soledad es el mal del siglo. Soledad de los enfermos, los operados, los moribundos, de aquellos que se deben decidir sobre la suerte de un cuerpo que no se asemeja a ningún otro. Durante el crecimiento económico de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Estado emprendió la enorme tarea de ocupar el lugar de las solidaridades comunitarias de antaño. El cuerpo de un individuo es una letra de cambio girada contra el Estado, que debe ofrecerle los medios disponibles para su mejor existencia y prolongar su vida. Entre estos medios están las innovaciones médicas, que hacen intervenir las relaciones entre los cuerpos en el espacio social, cuestionando las definiciones de sí mismo como otro. El cuerpo frente a la medicina. La transfusión es un buen ejemplo. Su historia se escribe en el siglo XX. Si exceptuamos algunos episodios en el pasado, basados en el descubrimiento de los cuerpos sanguíneos, la transfusión ha sido enlazada por numerosos países como un excelente medio de recordar la solidaridad de los cuerpos y las personas. La aventura de los trasplantes, otro episodio fundamental de la historia del cuerpo en el siglo XX, también establece un intercambio material y simbólico entre los cuerpos. Los primeros trasplantes de riñón se dieron con un resultado positivo a largo plazo y tuvieron lugar en Boston en 1959 entre gemelos. Una vez demostrado que era imposible emparejar donante y receptor, al igual que se hacían las transfusiones, se pregunta uno dónde encontrar los órganos. Entonces, como respuesta obtenemos que los primeros riñones trasplantados pertenecían a familiares del enfermo, ya que es posible sobrevivir con un solo riñón. Sin embargo, además de las dificultades de todo tipo relacionadas con la utilización de donantes vivos, sus aplicaciones son evidentemente limitadas. En 1958, por dos neurólogos franceses, designan el mantenimiento artificial del cuerpo con vida, privado de conciencia y regulación espontánea. Sin esperanza de recuperación, se trata de un descenso a los infiernos, dice esta gente, de los que el moderno Orfeo no regresa nunca. Estos cuerpos muertos para la relación social, pero biológicamente vivos, son aprovechablemente para los trasplantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, la muerte se definía como la pérdida de la capacidad de respirar espontáneamente de forma satisfactoria y de garantizar la circulación de la sangre, y como la desaparición de la conciencia. En 1968, la Facultad de Medicina de Harvard en Estados Unidos alude al criterio de la muerte cerebral, certificada por un cefalograma plano, que permite utilizar los órganos de un cuerpo cuyo corazón late y se denomina a veces cadáver caliente. Francia adopta esta definición al mismo año mediante una circulación, y 3 días más tarde el cirujano Christian Kreibel realiza el primer trasplante de corazón sobre un dominico, el padre Boulogne. El desarrollo de los trasplantes, que al principio se considera una proeza, ha acabado relevante la persistencia del respeto por los cadáveres y de la creencia en la otra vida. A pesar de haber repetido con el historiador Philip Aries que la muerte había sido expulsada del siglo XX. A lo largo de la década de 1980, la demanda de órganos aumentó por la aparición de nuevas indicaciones, junto con la extensión de ciertas afectaciones incurables a un público cada vez más amplio. La edad deja de construir una limitación y se ha pasado del riñón al hígado, al pulmón y al páncreas, al intestino y, por último, corazón-pulmón. El trasplante de sexto grado de un cadáver tampoco es una experiencia anodina. Hay trasplantados que se ven incapaces de vivirla hasta el punto de suicidarse. El trasplante de órganos encarna las aspiraciones futurísticas de la medicina en los años 2000. Los responsables
hacen entrever a sus conciudadanos la posibilidad de una segunda o una inclusive tercera vida de recambio. No hemos conquistado la inmortalidad, pero el camino está abierto. A falta de trasplante, se habla del cultivo de células madre, que hace relumbrar ante el pueblo estupefacto de la esperanza de reparar la voluntad los fallos del cuerpo. Estas células madre de la eterna juventud, que se proceden de embriones o del cordón umbilical, se presentan como capaces de reconstruir los tejidos a voluntad. Ver a través del cuerpo la historia de la imaginería médica. La historia de la anatomía ocupa un lugar considerable en el conocimiento del cuerpo. La anatomía no solo parecía un requisito previo a todo aprendizaje médico, sino el modelo mismo del conocimiento. Anatomizar, es decir, durante los siglos anteriores, la autopsia didáctica tuvo como función librar a los médicos de un tabú, de mirar el interior del cuerpo. La desnudez juega un papel muy importante, como la de un enfermo durante el reconocimiento, que antes se percibía como una condición necesaria para el diagnóstico. El hecho de desnudarse permitía dar un repaso a un cuerpo enclenque o adítico, observando rápidamente la curación de la piel, las deformaciones, las cicatrices, y todas las cosas eran registradas, interpretadas, permitiendo el diagnóstico relámpago de los grandes maestros. Las nuevas técnicas de exploración visual de lo vivo, que representa una aplicación importante de la física y la química modernas, son comparables con la lectura espacial o con la exploración de los grandes fondos marinos, que ha modificado la práctica médica y conforma la imagen de sí que tiene cada cual. También ha inaugurado la era de lo virtual en la gestión del cuerpo. El cuerpo en sombras chinescas. A comienzos del siglo XX, la radiografía ofrece el primer ejemplo de imágenes del cuerpo basado en los métodos fisioquímicos derivados de las ciencias fundamentales. Tras el descubrimiento por Wilhelm Röntgen de los rayos X en 1895, la radiografía médica, que al principio lleva los nombres variados de röntgografía, esquigrafía y psicografía, se desarrolla rápidamente y fascina no solo a los médicos, sino a todo el mundo. El siglo XX inventó el cine, la adaptación de una pantalla fluorescente al dispositivo de rayos X que permite observar fácilmente el movimiento de la caja torácica y la luz de los pulmones al respirar y toser. Cuerpos radiactivos. Otro tipo de rayos hará en el capítulo siguiente en la historia de la imaginería del cuerpo. En 1935, cuando recibió su premio Nobel, Friedrich Juliot proponía introducir en el organismo vivo elementos radiactivos para seguirlos en este famoso viaje y explorar órganos hasta entonces difíciles de visualizar, como lo son el hígado y el páncreas. Los isótopos que se obtienen bombardeando un objetivo con neuronas constituyen la réplica de los átomos presentes en el cuerpo, pero se diferencia de ellos mediante una radiación procedente de la desintegración de un núcleo inestable, que permite seguir sus huellas por los maendros del organismo. Para que puedan utilizar los médicos esta radiación debe poderse detectar y además ser inofensiva, como el caso del yodo. La tiroides es el órgano superficial situado en el cuello, que no se puede visualizar en una radiografía, y sirve para fijar el yodo indispensable, que es indispensable para fabricar las hormonas implicadas en el crecimiento. El yodo, con su vida media de 25 minutos, apenas permite media hora de trabajo para registrar la emisión de partículas. A causa de la demonización de lo nuclear, la medicina que lleva este nombre suscita actualmente inequitos. Los pacientes tratados mediante sustancias radiactivas son encerrados en cámaras de plomo con canalizaciones especiales para evacuar los residuos de un cuerpo sometido a una radiación que emana de sus propios órganos. Al salir, tienen dudas sobre el peligro de la contaminación de su entorno.